Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien amores, hoy vamos a hacer un nuevo tour, pero esta vez va a ser por mi renovado Bosque de la Valentía. Ya os comenté alguna vez que quería renovarlo porque, a ver, el Bosque de la Valentía fue el segundo bioma que hice hace ya muchísimo tiempo. Era muy primeriza en decoración aquí en Disney. Y bueno, no es que me desagradase, estaba guay, pero no tenía el aspecto que yo quería para el bosque. Además, también ya os comenté, los que sois seguidores lo sabéis, que el castillo de la Bella y la Bestia lo quería poner también aquí en el Bosque de la Valentía, que quité el castillo de Eric y lo puse en el bioma de la playa, que tenéis el tour en el canal también. Y bueno, pues he hecho mucho, o sea, no tiene nada que ver, los que sois seguidores y Vaya, estáis vaya, acostumbrados a ver mi demonios. bosque, vais a ver que no tiene nada que ver con lo que era antes. Bueno, os digo que estoy muy orgullosa y muy contenta de cómo me ha quedado el resultado, está exactamente como yo quería, así que nada, me dejo de, de daros rodeos y vamos a empezar con el tour. Mirad, lo he hecho muy natural. Me he traído en esta zona de aquí, me he traído, como podéis ver, la biblioteca de Bella. Hola, Espero que Lucy Bella. se lo esté pasando bien aquí. Y también la casita de Gastón del DLC. Toda esta zonita de aquí del bioma la he hecho de la Bella y la Bestia. Tenemos la casita de Gastón aquí detrás. La biblioteca de Bella, que la quiero pues hacer como biblioteca más adelante, hacer de interior. Y por aquí tenemos el castillo de la Bella y la Bestia. Mirad qué cosa más bonita, es que era su sitio, vamos. Queda espectacular así con las alfombras estas que he diseñado. A ver, os tengo que decir que esta idea se la vi a una chica que conozco en Instagram, que también tiene canal de YouTube, que se dedica a hacer diseñitos y decoraciones. Es muy chulo, hace cositas muy bonitas. Y ella hizo algo así parecido para su castillo de la Bella y la Bestia, de ponerle así agua, más o menos, con haciéndole con diseños de alfombra. Y vi que la idea era muy bonita, me gustó muchísimo y la quise llevar ya a práctica aquí. Es diferente, no es igual que el suyo, yo lo he hecho a mi manera, pero es que queda, mirad, queda espectacular, pero espectacular, ¿eh? O sea, me encanta. Vale, luego si venís por aquí, por el puente, supuesto, al lado izquierdo le he puesto el detallito de la mesa de ellos, la que nos da Bestia en una de sus misiones. Y para el lado derecho he puesto el puestecito de las flores de Bestia. Y también he puesto el palomitero este que nos viene en el pack de Bella, que tenemos la casa de... O sea, la casa no sé si es una casa, pero no es casa, la biblioteca que habéis visto antes. Y también viene el proyector de estrellas y queda súper bonito. ¿Sabéis? Por darle un poquito de ambiente en esta zona de aquí, que no se viera vacío. Bueno, como veis, he puesto mucha vegetación de aquí y mucha vegetación del DLC. Y he estado utilizando para hacer camino, aquí no he utilizado camino como tal, de piedra, pero he utilizado esto, que son como baldositas, son cuadraditos. Un cuadradito es más o menos esto de aquí, ¿vale? Y lo he ido formando como si fuera una plazoletina. Creo que queda mucho mejor que el camino de piedras porque se ve mucho más natural. Luego también he puesto mis chorritos, como podéis ver, no podían faltar. Y dos zonitas de descanso, así ajardinadas. Creo que le da un toque súper bonito. Vale, por aquí, es que hay muchos rinconcitos, ¿eh? He hecho muchos rinconcitos. Por este lado de aquí Vaya, tenemos parece el que pocito, pero ya veis que muy ligerito, o sea, todo muy verde. Y luego en este lado de aquí también lo que he puesto son los cerecitos. Porque como tenían el tono así rosado, creo que favorecían a la zona.
¿Veis? A un lado y al otro he puesto 2 cerezos a cada lado. Y queda súper, súper cookie, mirad. Os voy a hacer un... A ver si puedo hacerlo porque con el joystick a veces cuesta hacerlo despacito. Así, ¿veis? Bueno, más o menos. Vale, vamos a seguir por aquí. Cruzaremos el puente. Y aquí he puesto las casas de Mickey, Minnie, Goofy y la mía. Y mirad qué plaza más bonita he hecho con la fuente esta tan bonita que la compré. Esta la comprábamos, ¿verdad? Creo que sí, que venía en la tienda online, si no recuerdo mal. O no, no me acuerdo ahora. Creo que sí que la compré con lunitas. Y tenía muchísimas ganas de utilizarla. Y ahora ha sido el momentazo, vamos. Como veis, pues les he hecho así como zonitas. A Mickey le he puesto ahí como las verduritas y todo lo que cosechan del huerto siempre para vender. Les he puesto un pocito. Bueno, detallitos así chulis. El puesto de Goofy también lo he puesto aquí. ¿Veis? Y antes aquí tenía a Wally y a Merlín, pero me gusta más como queda así. Y mi casita, esta es mi casa, que le he puesto esta skin que es preciosa. La compré con idea de ponerla para mi casa, para aquí, para el bosque, pero luego decoré el bosque, como os digo, un poquito más entre urban, bosque y tal, y la dejé como estaba. Pero ahora ha sido el momento, porque es que queda espectacular, es una skin preciosa. Vale. Y también he puesto la panadería, que es una pasada de bonita y creo que le da un aire... A ver, si os fijáis, he querido hacer el bosque que se vea muy natural, muy bosque, pero también como si fuera un pueblecito así de la Toscana o francés o español, que también tenemos pueblecitos así, ¿vale? Así muy, muy europeo. Y la casita de Goofy que la puse por este lado, como veis, para que no se viera el corte porque son cuadritos, ¿vale? Esto que he puesto, para que no se viera mucho el corte, he hecho los caminitos a las casas con piedrecitas. Aquí, en la de Mickey también, la de Minnie y la panadería la he dejado con la piedra, pero luego a la mía sí que le he puesto un poquito de camino de tierra, ¿vale? Luego, si venimos por aquí, por este ladito de aquí, tenemos la cueva, que para mí la cueva de Elsa era siempre un hándicap, ¿vale? Cuando la decoré, es que todo esto de aquí lo tenía muy con vallas blancas y tal, no se veía nada bonito, no me terminaba de convencer, y así se ve mucho más natural. Y en la casa de Elsa me pasaba 3/4 de lo mismo, que le puse muchas cosas y yo creo que así nos ha quedado mucho más bonito y más natural. En este trocito de aquí he hecho como un mini sitio de descanso, de picnic al lado del laguito. Creo que queda muy bonito también. Y la parte trasera de la casa mía, ahora os fijaréis, ahora veréis, he puesto el huerto de Wally, ¿vale? Porque a Wally me lo he llevado al DLC, que quiero hacerle una zonita bonita con Eva. Entonces, el huerto se me quedaba colgado porque no lo puedes transportar allí. No sé por qué, no se puede transportar, no se puede guardar, ni transportar, ni más nada. Entonces dije, bueno, como esta casita, ¿veis? Tiene como una puerta trasera, hecho como que es para venir aquí al jardín y al huertito. Y así también lo tengo cerquita de casa para cuando tengo que recolectar. Como no tengo huerto en sí aquí en el valle, pues tengo el huertito de Wally, que bueno, no puedo plantar lo que a mí me dé la gana, pero sí que vamos cosechando cositas. Y creo que queda bastante cookie. Vale, luego la parte de atrás es todo, ya veis, muy natural. He seguido haciendo el camino. He utilizado este camino sin bordes porque es mucho más natural que el que yo tenía, que tenía puesto con bordes. Al no tener bordes, pues le vas poniendo piedrecitas, arbustos y cositas así, y queda como mucho más natural, como podéis ver. Aquí al lado de la panadería pues le he puesto así un puestecito, un carrito, bueno, detallitos y cositas así. Y en la parte esta trasera he puesto un banquito para descansar y un huertito de limones de Goofy. Yo intento poner siempre los arbustos o los frutales, los árboles frutales y tal, intento ponerlos lo más juntos posible, porque cuando vas a recolectar va mucho mejor. De momento lo he dejado así, porque no me acordé de ponerlos por aquí
y lo dejé ahí. Vale, vamos a volver por el otro lado, que así os enseño lo que he hecho detrás de la biblioteca y todo esto que he puesto por aquí. Ah, no olvidéis de poner vuestro aspirador, que es una maravilla. O sea, aunque yo lo he escondido ahí un poquito como he podido, que sea accesible pero que no se vea mucho, va súper, súper, súper bien. Vale. Si nos dirigimos por aquí, que sería el lateral ya de la biblioteca, pues he puesto también, como veis, los manzanos juntitos y una zona de picnic y descanso, como es el bosque, pues que no le falte. Aquí a la orillita del río, creo que queda muy bonito. En esta zona de aquí, a ver que os lo explico. De momento he puesto este castillito, ¿vale? Pero no es su sitio, o sea, lo he puesto, os voy a explicar el porqué. Este miércoles, como ya todos sabéis, nos van a traer a Daisy. Y la casita de Daisy es así como muy rosadita también y tal. Y quise poner esta porque es los tonos y para yo ver cómo decorar por aquí y esas cositas. Así que cuando tengamos a Daisy lo que haré será quitar esta casa y sustituirla por la de Daisy. Porque esta casita seguramente le haga algún hueco en el DLC para hacer una zona bien bonita para ella. Porque esta casa se merece una zona más grande. Pero para Daisy pues creo que no estaría nada mal este huequito. Luego si seguimos por aquí, mirad quién está aquí. Me he traído la casita de Merlín y creo que queda mucho, mucho, mucho mejor que como la tenía antes. Porque antes la tenía con todo lo que veis aquí más o menos, ¿vale? Pero no se apreciaba bien porque era en una zona muy pequeñita, tenía muchas vallas de por medio y no se apreciaba bien todo lo que yo había puesto. Y mirad, puse el solito este que es del DLC, así queda así como más natural también. Y creo que queda muy cookie, que le va muy bien a la casita de Merlín. Muy sencillito, porque ya tiene bastante decoración con lo que le he puesto así de las estrellas esta. Y ala, para que se vea bien natural. Vale, y si seguimos por aquí, me he traído también, mirad, la torre que tengo ahí de Rapunzel. Me la he traído porque creo que también le pega mucho la zona del bosque. A ver, como veis, pues he hecho el caminito. Que a ver, os digo, esta zona de aquí está toda muy boscosa, pero no descarto que si nos siguen trayendo personajes que le vayan a este bioma, pues quitar árboles y poner casa. Pero el caminito y el planteamiento ya estaría hecho, ¿vale? O sea, os aconsejo que cuando hagáis zonitas así, biomas y tal, pues que hagáis zonas así de mucho bosque, pero que esté preparado por si viene otro personaje poder poner otra casita. O utilizar una skin como he hecho yo y luego simplemente sustituirla. Vale, ahora, bueno, esto de aquí tampoco estaba, ¿eh? La entrada a la parte de las cumbres heladas no estaba así. Le he puesto los leoncitos estos, así que parecen que están helados también. Y le dan un toque chulo también. Vale, pues seguimos por aquí y vendremos a la casita de Rapunzel. Como veis, le he hecho aquí un caminito con las piedrecitas también. Y es muy, muy sencillo, ¿eh? A ver, desde aquí no la vamos a apreciar muy bien la torre, porque no se ve, pero se ve desde otros puntos y es una pasada, es una monería. Y nada, a Rapu le he puesto aquí su puestecito de pinturas, que ya sabéis que le encanta hacer manualidades. Me encanta que aquí los días Y nada, y sean Bella también le gusta esta zona. Que ha venido hasta aquí. Bueno, pues ya está. Ya estaría el tourcito por aquí. Sobre todo, recordar cuando hagáis los biomas de dejaros espacios para poder llegar bien a pescar, llegar bien a las rocas y todo eso. Porque es que si no, luego es un fastidio, la verdad. Y yo creo que el haber quitado pues lo que son las vallas y tal, creo que he conseguido que tenga ese aire natural y europeo, como os había contado desde el inicio. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el tour por mi nuevo bosque de la valentía. Espero que os haya gustado el resultado. Yo estoy fascinada, ya os digo, tenía esto en mente
y no sabía cómo plasmarlo la primera vez, pero ahora creo que después de las horas que llevo de decoración en el valle he logrado el resultado que quería sí o sí. Y os recuerdo que el miércoles hay la actualización, que estaremos en directo por la tarde como siempre y veremos, aparte de los Dream Snaps y todo esto, veremos todo lo nuevo y nos visitaremos para poder probar lo de las herramientas. A ver si es verdad que funcionan todas las herramientas y tal. Así que nada, estoy ansiosísima porque llegue el miércoles ya. Supongo que igual que todos. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros o no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!